Buenas tardes, chicos. En esta clase vamos a estudiar el tema recuento de microorganismos, es decir, vamos a ver cómo se mide el aumento de células en una población de microorganismos. Como sabemos, la diversidad de los microorganismos es inmensa y por lo tanto los métodos de recuento para un grupo de microorganismos pueden ser inapropiados para otro. El cálculo del número de células que existe en una suspensión se puede llevar a cabo mediante el recuento celular a través del uso del microscopio, o determinando el número de unidades formadoras de colonia, o a través de la masa celular, o por turbidimetría o actividad celular. A fines prácticos, vamos a clasificar los distintos métodos en directos e indirectos, y también vamos a ver cuáles son las ventajas y limitaciones en cada caso. ¿Por qué es útil el recuento de microorganismos? Bueno, la cuantificación es útil para determinar, por ejemplo, en el control de la calidad de alimentos, la inocuidad de un alimento o de una droga, de un medicamento, de un cosmético, donde el número de determinados microorganismos es importante para establecer si se cumple o no con las normas. En el análisis microbiológico de agua se determinan, por ejemplo, las bacterias heterótrofas aerobias, donde el recuento no debe superar las 500 unidades formadoras de colonia por mililitro. También se cuantifican los coliformes totales para establecer si el agua es apta o no para consumo humano. ¿Sí? Esos son algunos de los ejemplos de por qué es útil el recuento de microorganismos. Para poder estudiar los métodos de recuento necesitamos saber primero a qué llamamos crecimiento. Es el incremento del número de células microbianas en una población. Lo podemos medir por el incremento en la masa microbiana y también podemos obtener la velocidad de crecimiento, que es el cambio en el número de células o masa celular por unidad de tiempo. El crecimiento de las poblaciones bacterianas en un sistema de cultivo cerrado, o también llamada cultivo en batch, está limitado por el agotamiento de los nutrientes y también por la acumulación de los productos tóxicos del metabolismo microbiano. Cuando las bacterias se siembran en el laboratorio en medios de cultivo sólidos o líquidos, las condiciones se asemejan a las de un sistema cerrado, sin un aporte continuo de nutrientes, es decir, que los microorganismos tienen disponibles los nutrientes aportados por el medio de cultivo y no más. Entonces, si sembramos un medio líquido y luego se toman muestras a intervalos de tiempo regulares, la representación gráfica de los datos, es decir, el recuento de las células viables versus el tiempo, daría esta curva característica, ¿sí? En el eje de las ordenadas, entonces, tenemos representado el número de bacterias, y en el de las abscisas el tiempo de cultivo. Como se ve, esta curva está dividida en varias fases. Primero la fase de latencia, luego la fase exponencial, le sigue la estacionaria y por último la fase de muerte. Brevemente vamos a explicar qué sucede en cada fase. Cuando se inocula una población microbiana en un medio fresco, hay una fase inicial de adaptación llamada fase lag, ¿sí? Donde las células ponen en marcha su maquinaria metabólica para poder crecer activamente, es decir, sintetizan determinados componentes y sintetizan enzimas que permitan metabolizar los componentes del nuevo medio de cultivo. Y la duración de esta fase es variable y en general es mayor cuanto más grande sea el cambio en las condiciones en las que se encuentra el microorganismo. Entonces, el tiempo de esta fase, de la primera fase, va a depender de si el medio de cultivo del cual se parte es más rico o más pobre al que se inocula, si las bacterias han sido dañadas por calor o por radiación antes de la transferencia al nuevo medio de cultivo, si partimos de un cultivo joven o de un cultivo viejo, ¿sí? Luego, la siguiente etapa es la fase exponencial, donde las células se dividen activamente y la población aumenta exponencialmente. A medida que se acaban los nutrientes en el medio de cultivo y se acumulan los productos tóxicos, el crecimiento cesa y la población entra en la fase estacionaria, donde no hay un aumento ni una disminución neta de microorganismos.
En esta fase, la división de algunos microorganismos se compensa con la muerte de otros. Luego sigue la fase de muerte, donde el número de microorganismos vivos disminuye. Bueno, ¿cómo se mide el crecimiento de una población? El crecimiento de una población microbiana se mide siguiendo los cambios en el número de células o en el peso de la biomasa celular. El crecimiento de la población total de microorganismos, por ejemplo, el número de células que existen en una suspensión, se pueden determinar por métodos directos y métodos indirectos. Para medir el crecimiento contamos entonces con métodos que determinan la masa celular y métodos que determinan el número de células. En esta diapositiva tenemos la clasificación de los métodos, ¿sí?, a fines prácticos. Entonces, dentro de los métodos de determinación de masa celular tenemos como método directo al peso seco y como método indirecto a la actividad metabólica. Y dentro de los métodos de determinación del número de células tenemos métodos directos, recuento al microscopio en cámara de Neubauer, microscopía de perfluorescencia y el contador Coulter. Y los indirectos, tenemos el recuento de viables y dentro de ellas vamos a aplicar el recuento en placa, el número más probable y el filtro de membrana. Vamos a comenzar entonces con los métodos para la determinación de masa celular. Y tenemos biomasa, que la vamos a determinar a través del peso seco, y actividad metabólica. La biomasa es un término general que se refiere a los microorganismos presentes en un sistema y puede expresarse en unidades de peso o en unidades de calorías. Podemos decir que la biomasa representa la cantidad de energía almacenada por una comunidad biológica. Y las mediciones de biomasa se emplean para determinar, por ejemplo, la producción de una población de microorganismos y la transferencia de energía entre los mismos. En el gráfico se relaciona la biomasa con el consumo del sustrato, es decir, que medimos biomasa producida de acuerdo al consumo del sustrato por parte de los microorganismos. Una forma de medir la biomasa es a través de la determinación del peso seco. Peso seco es la concentración celular bacteriana expresada en unidades de peso, en microgramos por mililitro o miligramos por mililitro. Y sabemos que la masa celular es proporcional al número de células. El peso seco, es decir, el contenido de sólidos, se obtiene por el secado de un volumen de la muestra en un horno a 105 grados centígrados hasta peso constante. También se puede realizar por filtración del cultivo a través de una membrana que retenga las células y posterior desecación hasta peso constante, y es útil para grandes volúmenes de muestras debido a que diferencias en el orden de los miligramos representan el peso de un gran número de bacterias. Bueno, en esta diapositiva tienen el esquema, ¿sí?, de la metodología. Entonces, bueno, tenemos la muestra, realizamos el pesaje por triplicado, ¿sí? Tenemos 3 tubos vacíos que se pesan, se coloca la muestra y luego se seca esa muestra y por último se pesa el tubo con la muestra seca. Y a través de la fórmula, ¿sí?, se obtiene el valor del peso seco. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de la determinación de peso seco? Que no diferencia células vivas de muertas. También se incluyen a los polímeros extracelulares, materia orgánica absorbida. Hay que tener en cuenta que es un método de sensibilidad limitada, por eso esta técnica es útil para grandes volúmenes de muestra, debido a que diferencias, como dijimos recién, diferencias del orden de los miligramos representan el peso de un gran número de bacterias. Y también por esto es que se requiere una balanza de precisión. Otra limitación o desventaja es que los componentes volátiles de la célula pueden perderse por el secado y puede existir alguna degradación. También la muestra seca puede recobrar humedad durante el pesado, principalmente si el ambiente tiene una humedad relativa alta. Otra forma indirecta de determinar la masa celular es a través de la actividad metabólica de los microorganismos.
Se puede medir el consumo de oxígeno, por ejemplo, para microorganismos aerobios. También se puede medir la liberación de dióxido de carbono, o también la liberación de productos de fermentación, es decir, ácidos a partir de hidratos de carbono, ácido láctico, etc. Esto es como ejemplo, ¿sí? Que a través de la actividad metabólica podemos determinar la masa celular. Otro ejemplo de actividad metabólica es determinando el metano, ¿sí? Es la producción de biogás. El biogás es el producto obtenido a partir de la digestión anaeróbica de la materia orgánica. La digestión anaeróbica es un proceso biológico en el que la materia orgánica, en ausencia de oxígeno y mediante la acción de un grupo específico de bacterias, se descompone en productos gaseosos, o lo que llamamos biogás, y en un digestato, que es una mezcla de productos minerales que tienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. La composición del biogás va a depender del sustrato que se digirió y del tipo de tecnología utilizada. En general se obtiene un 50 a un 70% de metano, un 30 a un 40% de dióxido de carbono y un 5% entre hidrógeno y ácido sulfídrico. Debido al alto contenido en metano, es útil para el aprovechamiento energético mediante su combustión en motores, en turbinas, en calderas, puede estar o solo o mezclado con otro combustible. Y en esta diapositiva se les muestra un biodigestor, que es un dispositivo en donde se lleva a cabo el proceso de la digestión anaerobia, mediante el que se genera el biogás, ¿sí? Y puede ser utilizado como combustible gracias a la gran cantidad de metano que se produce. Bueno, ahora nos vamos a detener en los métodos para la determinación del número de células, ¿sí? Algunos de estos los vamos a utilizar en el laboratorio, entonces es importante que lo sepan y también que lo sepan para el parcial. Vamos a comenzar con los métodos directos, ¿sí? Dentro de estos tenemos el recuento al microscopio en cámara de Neubauer o Petroff-Hauser. Tenemos a la microscopía de epifluorescencia, donde vamos a ver dos métodos, el método de Hobby y el método de Kogure. Y por último vamos a ver el contador Coulter. Vamos a empezar entonces con el recuento directo de células. Se basa en el recuento de células bacterianas en un volumen conocido de muestra y se utiliza una cámara, que es como un portaobjetos en el que tiene una rejilla que nos permite conocer el volumen observado, ¿sí? Para ello se cuenta el número de células usando o la cámara de Neubauer o la de Petroff-Hauser, y se observa el microscopio óptico con un objetivo de 40 por y con el condensador bajo. Como podemos ver, el cuadrado en donde se realizan los recuentos, ¿sí? Es este, grande, ¿sí? Es un cuadrado grande que tiene 25 cuadraditos, ¿sí? O cuadrados medianos, y a su vez cada cuadrado mediano, o sea el cuadrado rojo, a su vez tiene 16 cuadraditos chicos. Entonces, ¿dónde se realiza el recuento? En los cuadrados medianos. Elegimos 5, 4 de los extremos y uno central. Entonces, contamos 5 cuadrados rojos. Para evitar contar repetidamente las mismas bacterias, contamos las que están dentro del cuadrado y las que están en contacto con las líneas de demarcación superior y derecha. Luego hacemos un promedio de los 5 cuadrados. Supongamos que contamos 12 células de promedio, ¿sí? Entonces después, eso es lo que tendríamos en un cuadradito rojo. 12 lo vamos a multiplicar por 25 para que nos dé la cantidad de células en un milímetro cuadrado, ¿sí? La distancia que tenemos en todo el cuadrado grande es de 1 milímetro. Entonces, multiplicado por 25, tendríamos el valor
en milímetro cuadrado. Luego lo vamos a multiplicar por 50, ¿sí? Que es la inversa de 1 sobre 0,02, porque el volumen del cuadrado es de 0,02 milímetros cúbicos. Entonces, ahí obtendríamos el resultado de las células en un milímetro cúbico. Y por último, lo multiplicamos por 1000 para obtener el número de células en un mililitro de la muestra, que es la manera de informar el resultado. Y si se hubiese hecho una dilución de la muestra, deberíamos multiplicar además por la inversa de la dilución, ¿sí? Los cálculos no los tienen que saber de memoria, sino para que tengan una idea de cómo se realiza el recuento. En la diapositiva anterior están todos los cálculos realizados. Bueno, vamos a ver las ventajas y desventajas del recuento directo al microscopio. No se distinguen células vivas de muertas, ¿sí? Las células que son muy pequeñas son difíciles de ver y se puede omitir alguna. Tampoco es apropiado para suspensiones de células inferiores a 10 a la 6 por mililitro. La mayor dificultad del recuento en cámara es obtener reproducibilidad en el llenado de la cámara con el líquido. Por eso decimos que tiene poca precisión, se comete un error del 20%. Y una de las mayores ventajas del recuento en cámara es que brinda información adicional sobre el tamaño y la morfología de los objetos contados. A veces resulta tedioso, pero bueno, es rápido y económico. Otra técnica de recuento de células es a través de la microscopía de epifluorescencia, y dentro de ella tenemos el método de Hobby. Esta técnica consiste en marcar la muestra con fluorocromos, por ejemplo como el naranja de acridina, que tiene la propiedad de absorber en el UV y emitir en el visible. Luego de marcada, la muestra se filtra y se observa el microscopio de epifluorescencia para determinar cuáles células son viables y cuáles no. Para que la técnica sea exitosa, todas las bacterias deben ser retenidas por el filtro y a su vez todas deben ser visibles en la superficie del filtro. Y además, las condiciones de tinción y las condiciones ópticas deberían producir un alto contraste entre las bacterias y el fondo. Los filtros de policarbonato son mejores que los filtros de celulosa para el recuento directo de las bacterias porque tienen un tamaño de poro uniforme y una superficie plana que retiene todas las bacterias en la parte superior del filtro. Y aunque los filtros de celulosa también retienen a todas las bacterias, muchas quedan atrapadas dentro del filtro, entonces no pueden ser contadas. Entonces, cuando se emplean colorantes como el naranja de acridina, las bacterias emiten fluorescencia naranja y verde, ¿sí? Dependiendo del estado fisiológico de los microorganismos va a ser un color u otro. La verde indica mayor concentración de DNA y la naranja mayor concentración de ARN y proteínas. Entonces, el resultado sería que las bacterias en crecimiento activo florezcan rojo-naranja y las bacterias muertas o inactivas florecen verdes. Esta técnica, por ejemplo, se utiliza en muestras ambientales para estimar el número total de bacterias y poder diferenciar las no viables y, o sea, el estado fisiológico, ¿sí? De las que son viables o las que están muertas. Distingue. Bueno, además del método de Hobby, el número de bacterias en crecimiento activo se puede evaluar también por el método de Kogure, que es una modificación, ¿sí? La modificación es la incubación previa con ácido nalidíxico, que es un antibiótico que inhibe la división celular. Este método se considera como recuento de viables, ¿sí? También vamos a obtener el recuento total diferenciando las viables de las no viables. El fundamento se basa en que el ácido nalidíxico inhibe la síntesis de DNA, por lo tanto, no deja que se duplique la célula. Y en consecuencia de esto, se bloquea la formación de la pared celular, debido, ¿sí?, a la falta de capacidad, a la pérdida de la capacidad replicativa. Con lo cual, las células, al incorporar los nutrientes, ¿sí?, a través del extracto de levadura, se alargan en vez de dividirse.
La observación directa luego de la tinción revela la presencia de células alargadas, que nos estarían indicando los microorganismos en crecimiento activo, y células de tamaño y forma normales, que serían microorganismos muertos o en estado quiesciente. Bueno, acá tenemos el resumen de las técnicas de epifluorescencia, ¿sí? Acá tenemos una muestra donde se tiñe y se ven las células de tamaño inicial, tamaño normal, y luego de la incubación con extracto de levadura y ácido anhidríxico, ¿sí? Vamos a observar células alargadas y también células del tamaño normal. Entonces vamos a poder hacer el recuento del número de bacterias con tamaño superior al inicial. Por último, vamos a ver el contador Coulter, ¿sí? Para el recuento directo de células también. Son equipos automáticos de conteo y medición de tamaño celular. Es una técnica basada en la diferencia de conductividad entre la célula y el fluido en la que está suspendida. La operación de estos sistemas es sencilla y permite rápidamente determinar el número de partículas presentes en una suspensión y la distribución de sus tamaños. El procedimiento se basa en que un volumen fijo de una suspensión bacteriana es forzada a pasar desde un compartimento a otro compartimento a través de un pequeño orificio en un breve intervalo de tiempo. Cuando el microorganismo pasa al nuevo compartimento, la resistencia de este microorganismo aumenta debido a que la conductividad de la célula es menor que la del medio. Y estos cambios en la resistencia son convertidos en pulsos o voltaje y de esa manera es contado. La desventaja es que bacterias muy pequeñas producen cambios en las resistencias que son comparables al ruido, es decir, que no se estarían contando. No pueden medirse células que formen filamentos o agregados, ni soluciones muy concentradas de microorganismos. No distingue células vivas de muertas, ni tampoco de agregados de material insoluble presentes en la suspensión. Y es común que se obstruya el orificio. ¿Sí? Esas son las desventajas. Bueno, ahora vamos a ver los métodos indirectos para la determinación del número de células. Dentro de estos métodos vamos a ver el recuento en placa, el número más probable y el filtro de membrana. Vamos a empezar entonces con el recuento en placa. A través de esta técnica se siembran volúmenes determinados, ¿sí? De distintas diluciones del cultivo, y se realiza el recuento de colonias. Entonces, el resultado lo vamos a expresar en unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Mm? Para realizar el recuento se debe considerar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de colonias no debe ser tan elevada para poder ser contadas adecuadamente, ni tampoco tan baja para que tenga significado estadístico. Entonces, el número de colonias en el medio de cultivo tiene que oscilar entre 30 y 300, ¿sí? Debido a que en general no sabemos el número de viables, ¿sí? No sabemos el número de bacterias viables a priori en la muestra, es necesario hacer alguna dilución para poder obtener este recuento apropiado, entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia. Las diluciones las vamos a hacer en base 10, o sea, diluciones decimales, 9 más 1 o 4,5 más 0,5, como ya vimos en la clase de siembra. Para obtener un recuento de colonias vamos a tener que sembrar un medio de cultivo sólido, ¿sí? Y entonces, como resultado, vamos a dar unidades formadoras de colonia por mililitro o por gramo de acuerdo el producto que tengamos. Existen diferentes factores que influyen en el resultado del recuento, como por ejemplo el medio de cultivo que se utilice, es decir, qué composición tiene ese medio de cultivo, si tiene inhibidores, por ejemplo. Otro factor es la temperatura de incubación, la presencia de oxígeno, la humedad, el tiempo de incubación. Entonces,
Variando estos factores podemos obtener una amplia variedad de condiciones que favorecen el desarrollo de bacterias con distintas características o bacterias con distintas especies, de distintas especies o distintos géneros. Comúnmente se usa el denominado recuento de bacterias aerobias mesófilas, ¿sí? Pero bueno, podemos realizar recuentos de diferentes grupos de microorganismos de acuerdo a los medios de cultivo utilizados y de acuerdo a los diferentes factores que nombramos recién. Tenemos dos maneras de realizar el recuento de viables. Una es la siembra en superficie, donde vamos a sembrar 0,1 mililitros de la suspensión, o bien a través de la técnica del agar volcado que nos permite sembrar 1 mililitro de la muestra, ¿sí? Como vemos en la diapositiva, antes de realizar la siembra, para poder hacer el recuento vamos a tener que hacer diluciones, ¿sí? Una vez que sabemos qué dilución sembrar, podemos elegir, ¿sí?, las dos técnicas, o siembra en superficie o agar volcado. Las técnicas de recuento en placa se basan entonces en colocar en un medio de cultivo adecuado un volumen determinado de la muestra, ¿sí? Y cada una de las células aisladas va a dar lugar durante el tiempo de incubación correspondiente a una colonia, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer el recuento de unidades formadoras de colonia, tanto cuando sembremos en superficie como cuando hagamos la técnica del agar volcado. Bueno, ¿qué diferencia hay entre sembrar en superficie y sembrar por la técnica del agar volcado? La siembra en superficie nos va a permitir sembrar, por ejemplo, la última dilución, que sería -5, ¿sí?, este tubo, pero nos va a permitir sembrar 0,1 o 0,2 mililitros de la dilución 10 a la -5 sobre el medio de cultivo, ¿sí? En cambio, a través de la técnica del agar volcado vamos a poder sembrar 1 mililitro de esta dilución, ¿sí? Esa es la diferencia que hay. Bueno, vamos a ver cómo elegimos las cajas y por qué, ¿sí? ¿Cuáles de todas las cajas son las apropiadas para realizar el recuento? Entonces, acá tenemos, en el Erlenmeyer hay una muestra, ¿sí? Y se realizan diluciones, 10 a la -1, 10 a la -2, 10 a la -3, -4, -5 y -6. Y en este caso siembran todas las diluciones, ¿sí? Esto lo están haciendo por agar volcado, ¿sí? Porque siembran 1 mililitro de la dilución de la muestra. Entonces, ¿qué pasa? En el tubo 10 a la -1, 1 en 10, cuando sembramos 1 mililitro de la suspensión, ¿sí?, de la dilución, hay demasiada cantidad de colonias, no las podemos contar. Están unas muy pegaditas a la otra, es muy difícil de contar. Tanto en esta dilución como en la que le sigue, ¿sí? Es más de 300, muchas más de 300. Entonces, primero se nos va a complicar contar todas las colonias, ¿sí? A lo mejor nos salteamos alguna. Y además vamos a estar cometiendo un error por defecto, ¿sí? Ya que estaríamos subestimando colonias que no pudieron desarrollar por lo acotado de la superficie de la caja y por competencia de nutrientes. Entonces, no sabemos si esa cantidad que contamos, primero, no sabemos si pudimos contar bien a todas las que están. Y además no sabemos si desarrollaron todas las que iban a desarrollar, ¿sí? Entonces no nos sirve elegir estas cajas cuando hay más de 300 unidades formadoras de colonia. En la dilución, cuando sembramos la dilución 10 a la -3, obtuvimos un recuento de 159 colonias. Estamos entre 30 y 300, o sea que deberíamos elegir esta caja, ¿sí?, para definir cuál es el recuento, ¿sí?, de la muestra, o sea, cuántas colonias había en la muestra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, contamos 159 colonias.
están en 1 mililitro porque fue lo que sembramos, ¿sí? Es por la técnica del agar volcado por 1 mililitro. Entonces vamos a multiplicar ese número por la inversa de la dilución utilizada. La dilución utilizada fue 1 en 1000, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 1000. Y ese sería el resultado. 1,59 por 10 al cubo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo se informa? 1,59 por 10 al cubo unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Sí? Si seguimos adelante, fíjense, la siguiente dilución es 10 a la menos 4, donde hubo un desarrollo de 17 colonias. En el próximo, en el 10 a la menos 5, hubieron 2 colonias, y en el 10 a la menos 6 no desarrolló nada. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta en el tubo del 10 a la menos 4, ¿sí? Vamos a ver que nos da 170.000. Estaríamos cometiendo un error por exceso. ¿Se dan cuenta? En realidad nosotros teníamos 159.000 unidades formadoras de colonia. Si hubiéramos elegido esta caja que no está entre 30 y 300, o sea, la de 17, estaríamos informando más de lo que hay, ¿sí? Y a medida que vamos diluyendo más la muestra, es decir, que vamos agregando un 0 después, cuando hacemos la conversión, cometemos más error. Entonces, si elegimos, supónganse, si hubiéramos elegido esta caja, la que tiene 2 unidades formadoras de colonia, al hacer la conversión, a multiplicar por la inversa de la dilución, nos daría 200.000 unidades formadoras de colonia. En realidad, el recuento era de 159.000. Y es importante esa diferencia, ¿sí? Y bueno, y en la 10 a la menos 6, fíjense, no había nada, y estaríamos cometiendo un error muy grande. Entonces, ¿qué caja tenemos que elegir? Las cajas que están entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia. ¿Dónde hacemos este recuento? Lo realizamos en cuentacolonias. Tenemos el cuentacolonias tradicional, ¿sí? Donde está dividido en cuadraditos, que se nos simplifica un poco la ubicación de las unidades formadoras de colonia, y una lupa para poderlo ver más grande. Y también tenemos los cuentacolonias automáticos. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para hacer los cálculos, que es lo que tienen que saber ustedes. Bueno, recuento en placa sembrado por la técnica del agar volcado. Dice así: a partir de un cultivo de Escherichia coli en caldo nutritivo se realizaron diluciones 1 en 10, 1 en 100 y 1 en 1000. Se sembró por duplicado 1 mililitro de cada dilución en agar nutritivo, y luego de incubar 24 horas a 37 grados centígrados se obtuvieron los siguientes resultados. Es decir, sembramos 1 mililitro, ¿sí?, de cada dilución y por duplicado. ¿Cómo fueron los resultados? Como fue por duplicado, tenemos caja 1 y caja 2 para cada dilución, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos la dilución 10 a la menos 1, obtuvimos en una caja 400 unidades formadoras de colonia y en la otra caja 600. Cuando sembramos la dilución 10 a la menos 2, obtuvimos 50 y 70. Y cuando sembramos la caja, el tubo con la dilución 10 a la menos 3, obtuvimos un recuento de 8 y 4. ¿Cuáles de todas las cajas elegimos para realizar el recuento? La que está entre 30 y 300. Entonces vamos a elegir la de 10 a la menos 2. ¿Sí? Nosotros tenemos que calcular el número de bacterias viables y lo vamos a expresar en unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces vamos a elegir la dilución 10 a la menos 2 porque están entre 30 y 300. Como sembramos por duplicado, vamos a hacer el promedio de 50 y 70, que nos da 60 unidades formadoras de colonia, y vamos a multiplicar por la inversa de la dilución, que es 100, ¿sí? 60 por 100 son 6.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra. Bueno, vamos a hacer más ejemplos.
tenemos que elegir las cajas, ¿sí? Sabiendo que sembramos 1 mililitro porque estamos haciendo la técnica del agar volcado. Entonces, sembramos en este caso la muestra y una dilución de esa muestra, la dilución 10 a la menos 1. El recuento, luego de la incubación, en la muestra nos dio 500 y en la dilución 10 a la menos 1 nos dio 60. ¿Cuáles de las dos cajas elegimos para informar el recuento? Elegimos la caja que está entre 30 y 300, ¿sí? Que sería la de la dilución. Entonces, para informar tenemos que poner 60 por la inversa de la dilución. O sea, nos daría 600 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sí? El segundo caso, en este caso no sembramos la muestra, sembramos directamente una dilución 10 a la menos 1 y una dilución 10 a la menos 2. Y tenemos 430 en 10 a la menos 1 y 50 en 10 a la menos 2. Tenemos que elegir entre 30 y 300. 430 se nos pasa, y 10 a la menos 2 tenemos 50 colonias, está entre 30 y 300, entonces utilizamos esta caja para hacer el recuento, y multiplicamos entonces por la inversa de la dilución. Nos da 5.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Otro caso, sembramos la muestra y la dilución 10 a la menos 1. En la muestra vimos que desarrollaron 3 colonias, y en 10 a la menos 1 no desarrolló nada. En este caso, ¿qué sucede? No está entre 30 y 300, ¿sí? Pero bueno, sembramos la muestra, y en la muestra hay 3. Tenemos que informar, ¿sí? Entonces vamos a informar lo que tiene esa muestra, ¿sí? Tiene 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Se entiende? Otro caso. No sembramos la muestra, sembramos solamente diluciones, 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2. No hay desarrollo en ninguna de las dos cajas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a informar? ¿Podemos informar a cero? ¿Podemos informar ausencia? No, porque nosotros el resultado lo referimos al mililitro de la muestra, y en este caso no sembramos la muestra, sembramos una dilución. Entonces no podemos informar ausencia, nunca. Cuando sembramos diluciones, nunca podemos informar ausencia. En este caso vamos a pensar cómo informaríamos si hubiese desarrollado una colonia, ¿sí? Que es lo mínimo que puede desarrollar, en la dilución menor, o sea, en 10 a la menos 1, ¿sí? Entonces, si hubiera desarrollado una colonia en 10 a la menos 1, nosotros, está bien, no está entre 30 y 300, pero algo tenemos que informar. Acá cometimos el error de no haber sembrado la muestra en este caso, ¿sí? Pero bueno, puede suceder que se nos plantee un problema en el cual hayamos sembrado solamente las diluciones y no la muestra. Entonces tenemos que informar. ¿Qué vamos a informar? Entonces vamos a suponer que creció una colonia. Ahí sería, el cálculo sería 1 por 10, o sea, 10 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero en este caso, que no creció ninguna, vamos a poner menor a 10, ¿sí? Menor a 10 unidades formadoras de colonia por mililitro. A lo mejor, si hubiéramos sembrado la muestra, nos hubiera desarrollado una colonia o 2 colonias, ¿sí? Bueno, el caso siguiente, sembramos la muestra y la dilución 10 a la menos 1. En la muestra no desarrolló nada y en la dilución 10 a la menos 1 tampoco. Y acá sí podemos informar ausencia, porque podemos decir que en la muestra, en ese mililitro de muestra, no había ninguna unidad formadora de colonia. ¿Está? El caso siguiente, sembramos la muestra y sembramos la dilución 10 a la menos 1. La muestra nos dio 300 unidades formadoras de colonia y la dilución 10 a la menos 1, 31 unidades formadoras de colonia. Las dos están entre 30 y 300, ¿sí? Ahora tengo que hacer el promedio, pero ojo, antes de hacer el promedio tengo que multiplicar por la inversa de la dilución, en este caso, en la dilución 10 a la menos 1. Entonces, sería 300 más 310 dividido 2, y me da 305 unidades formadoras de colonia por mililitro. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo
de un cálculo de siembra en superficie. Y dice, un cultivo bacteriano tiene una densidad de 5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Sabiendo que se sembraron 0,1 mililitro en la caja, y luego de la incubación se contaron 50 colonias, ¿cuál es la dilución que se sembró? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que cuando sembramos en superficie, recordemos que podemos sembrar poco volumen. En este caso, sembramos 0,1 mililitro y obtuvimos, o sea, contamos 50 colonias. Lo tenemos que referir al resultado a 1 mililitro. Entonces, en 1 mililitro, ¿cuántas colonias hay? Hay 500 colonias. ¿Está? Ahora, si sabíamos que la densidad era de 5 por 10 a la 8, ¿qué dilución sembramos? Sembramos la dilución 10 a la menos 6, ¿sí? Para poder obtener estas 50 colonias en 0,1 mililitro. ¿Por qué? Porque 500 por 10 a la 6, que sería la inversa de la dilución, nos da 10 a la 8. 5 por 10 a la 8. ¿Sí? Este tipo de cálculos es el que tienen que manejar para el parcial. Este tipo de cuentas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces las ventajas y limitaciones del recuento en placa. Tiene alta sensibilidad, es selectivo para determinado grupo de microorganismos según los medios de cultivo que se utilicen, se determina el número de microorganismos en una muestra en relación a las colonias que forman, siempre vamos a informar unidades formadoras de colonias. Se emplean diluciones de una muestra concentrada, ¿sí? Para que cada colonia formada provenga de una sola célula, y además se emplean las diluciones para que entren, digamos, el recuento entre 30 y 300 colonias. Y se utiliza esta técnica para la cuantificación de bacterias, levaduras, también mohos. Bueno, ahora vamos a ver otra técnica, ¿sí? De recuento de viables, que es la técnica del número más probable. Es una técnica de estimación estadística basada en el hecho de que a mayor número de bacterias en una muestra, mayor será la dilución necesaria para reducir la densidad. La muestra es añadida a tubos, por ejemplo, con caldo McConkey. Ustedes ya lo vieron, este medio de cultivo. El caldo McConkey tiene lactosa, tiene un indicador de pH, tiene bilis de buey, que es el inhibidor, ¿sí? El indicador es el púrpura de bromocresol, por eso es violeta. Luego de la incubación, ¿sí? La presencia o ausencia de gas formado en la fermentación, ¿sí? Da un número estimado de células. Y los recuentos se expresan en número más probable por 100 mililitros de muestra en este caso. Esta técnica se utiliza en el análisis de agua para la determinación de bacterias coliformes, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Igualmente, este tema, el número más probable, lo van a volver a ver en el trabajo práctico de agua. En este caso, entonces, como dijimos recién, se utiliza un medio de cultivo selectivo y diferencial, que es el caldo McConkey, para determinar el número más probable de coliformes en la muestra. Utilizamos este medio de cultivo porque queremos determinar coliformes. Directamente, ya las tablas nos van a dar el resultado expresado en 100 mililitros de muestra, aunque no se siembra en 100 mililitros de muestra. Las bacterias coliformes tienen la capacidad de fermentar la lactosa de ese medio de cultivo con la producción de ácido, entonces ese ácido va a hacer que vire a amarillo el indicador, ¿sí? Y también se va a producir gas que lo vamos a observar en la campanita Durham, como una burbuja. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo realizamos el recuento? Se siembran, tenemos en este caso una batería de 9 tubos. Y la combinación, cuando hablamos de combinación en esta técnica, decimos que es la cantidad de tubos que utilizamos. Entonces, la combinación acá es 3-3-3. ¿Por qué? Porque utilizamos 3 tubos que tienen 10 mililitros del medio McConkey de doble concentración, ¿sí?
otros 3 tubos que tienen 5 mililitros del caldo McConkey simple concentración, y otros 3 tubos más que tienen 5 también mililitros de caldo McConkey simple concentración. ¿Y qué cantidad de muestras sembramos? Bueno, para la combinación 333 se siembran entonces 10 mililitros de la muestra, por ejemplo, de agua en cada tubo de doble concentración, 1 mililitro en cada tubo de simple concentración en los primeros 3, y en los últimos 3 sembramos 0,1 mililitro de la muestra de agua. Luego de incubar en la estufa a 37 grados centígrados durante 24-48 horas, obtenemos los resultados, ¿sí? ¿Y qué obtenemos? En este caso, la presencia de coliformes totales. Tenemos 2 tubos positivos, ¿sí?, de los de doble concentración, otros 2 de los de simple concentración, de los que habíamos sembrado 1 mililitro de la muestra en cada uno, y un tubo positivo en los que habíamos sembrado 0,1 mililitro de la muestra. Entonces, acá es lo que tienen que tener, lo que tienen que saber. ¿Cómo entramos en la tabla? Vamos a entrar con este número, con el 221, para la combinación 333. ¿Sí? Entonces, tenemos, esta es la tabla, ¿sí? Tenemos, en esta columna dice número de cultivos positivos, 10, 1 y 0,1 es el volumen de muestra que utilizamos, ¿sí? Y la combinación, nosotros usamos la combinación 333, o sea, 3 tubos con 10 mililitros de muestra, 3 tubos con 1 mililitro de la muestra y 3 tubos con 0,1 mililitro de la muestra. Nuestro resultado fue que eran 2 tubos de los de 10, 2 de los de 1 y 1 de 0,1. Entonces entramos con este número, 221, y vemos que el valor es de 28. 28 coliformes totales por 100 mililitros de muestra, así se informa, ¿sí? No es tan exacto como el recuento en placa, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos la muestra de agua, sembramos otra vez una combinación de 3, 3, 3, y el resultado en este caso fue de que un tubo de 10, ¿sí?, dio positivo, un tubo de 1 dio positivo, y ninguno de 0,1. O sea que el número para entrar en la tabla sería de 110. ¿Para qué combinación? Para la combinación 333. Y de vuelta entraríamos a la tabla para ver qué número de coliformes totales había en 100 mililitros. ¿Sí? Bueno. Entonces, si utilizamos pocos tubos, es decir, si utilizamos una combinación baja, en vez de 333 usamos otra combinación, los intervalos de confianza son amplios. ¿Esto qué quiere decir? Que la precisión es baja. O sea, cuanto más números de tubos utilicemos, más cantidad de muestra estamos sembrando, ¿sí? Por lo tanto, aumentaríamos un poco la precisión. Se utilizan medios de cultivo líquidos, ¿sí? Es menos preciso que el recuento en placa, nos da un número más probable. Y se deben ajustar las condiciones de incubación y el medio de cultivo para seleccionar grupos particulares de microorganismos. En este caso, en el ejemplo que yo les di, buscábamos y cuantificábamos coliformes totales, entonces utilizábamos el medio de cultivo McConkey y la temperatura de incubación era 37 grados centígrados. Bueno, esta diapositiva es a modo informativo, solo para mostrarles que si se utilizan pocos tubos, es decir, menos volumen de muestra, los intervalos de confianza son amplios, y nada más. Bueno, ahora vamos a ver filtro de membrana, ¿sí? Que era el último punto que nos quedaba. Permite el recuento entonces de unidades formadoras de colonias, es decir, de viables, a partir de grandes volúmenes de suspensiones diluidas o grandes volúmenes de muestra. Se hacen pasar entonces por filtros de nitrocelulosa y se incuban, ese filtro se incuba sobre un determinado medio de cultivo. El equipo de filtración está compuesto por un receptáculo para el líquido filtrado, un embudo, ¿sí?,
sobre el que se coloca el portafiltro y luego el filtro, y el vaso graduado por el cual se pasa la muestra o el embudo. Y una pinza también para mantener fijo el vaso. ¿Sí? Esta técnica es útil cuando se quieren analizar grandes cantidades de muestras, es decir, podemos filtrar 1 litro, si queremos, de agua, de una muestra de agua. Se basa en que las membranas filtrantes retienen a los microorganismos y dejan pasar el líquido. Luego, el filtro se coloca en un medio apropiado para que desarrollen los microorganismos de interés. El análisis se dificulta en los casos en que la muestra de agua, por ejemplo, esté muy turbia, con abundante carga bacteriana, y bueno, este inconveniente puede ser remediado haciendo inóculos pequeños, de acuerdo con el tipo de muestra a analizar, ¿sí? Y además del equipo de filtración se requiere de una bomba de vacío para acelerar el proceso. Y a través de esta técnica se puede informar ausencia de los microorganismos en el volumen filtrado. Es decir, si filtramos 100 mililitros de agua y cuando dejamos desarrollar, ¿sí?, el filtro sobre el medio de cultivo no hay ninguna unidad formadora de colonia, podemos informar ausencia. Bueno, ahora vamos a ver por último los métodos turbidimétricos. Son utilizados frecuentemente para medir masa celular. Se basan en el hecho de que una población de células en un medio líquido bloquea o dispersa la luz en proporción a su masa total. Entonces, la turbidimetría mide la reducción de la transmisión de la luz debido a la presencia de partículas de una suspensión y cuantifica la luz residual transmitida. Las medidas se hacen a una longitud de onda adecuada, normalmente trabajamos en el entorno de los 550 nanómetros, y los valores se suelen denominar valores de densidad óptica. Bueno, y todas las mediciones se realizan en un espectrofotómetro, ¿sí? Bueno, acá podemos ver, en los dibujitos, que a mayor concentración celular, mayor turbidez. Es por eso que podemos decir que utilizamos la turbidez como indicador de crecimiento. Tenemos que tener en cuenta que a elevadas concentraciones de célula, ¿sí?, la correspondencia entre el número de las células y la turbidez que vemos en el tubo pierde linealidad. Y además, también se observan absorbancias diferentes cuando los tamaños de las células bacterianas son diferentes. Entonces, lo más conveniente en estos casos, cuando hacemos turbidimetría, es realizar una curva de calibración con cada tipo de microorganismo para poder relacionar la densidad óptica con el número de microorganismos totales. La curva estándar, ¿sí?, relaciona la densidad óptica con el número de células por mililitro. Una vez que tenemos esta curva, la podemos usar para convertir cualquier medida de densidad óptica en número de células por mililitro. ¿Sí? Por ejemplo, una lectura de 1,6 unidades de densidad óptica significa que el cultivo contiene, por ejemplo, 1 por 10 a la 8 células por mililitro. Bueno, las medidas son rápidas y reproducibles. Vamos a ver entonces las ventajas y desventajas. Solo pueden utilizarse para suspensiones relativamente densas. No es útil para detectar una pequeña contaminación. No se distinguen células muertas de vivas. Tampoco se puede utilizar con células que tiendan a formar agregados porque dejan de suspenderse rápidamente y desaparece la turbidez. Bueno, en estos gráficos se puede apreciar que por un lado las suspensiones diluidas de los microorganismos mantienen una relación directa entre la absorbancia y el peso seco, ¿sí? Pero solo se aplica para suspensiones diluidas de bacterias. Estas suspensiones no deben tener una absorbancia mayor a 0,3, como vemos acá a 0,3, ¿sí? Ya que a valores mayores
se produce la desviación de la ley de Beer, como podemos ver. Sin embargo, el inconveniente de utilizar suspensiones tan diluidas a veces involucra un mayor error de pipeteo y menor sensibilidad por debajo del nivel de absorción. Y en este otro gráfico podemos ver que para estimar el número de viables, ¿sí?, se debe hacer una curva de calibración para que cada valor de absorbancia se corresponda con las células bacterianas por mililitro. Y para cerrar este tema, tenemos que saber que en la naturaleza hay muchísimos más microorganismos de los que podemos detectar por la mayoría de los sistemas de recuento. De hecho, se estima que en el suelo o en el agua podemos cultivar únicamente proporciones menores al 1% de los microorganismos vivos. Esto es debido a varias causas, entre las que se encuentran la falta de medios de cultivo adecuados, a pesar de que hay una gran diversidad de medios de cultivo. También la dependencia de otros microorganismos para el cultivo debido a los procesos de sintrofia, y también la presencia de bacterias no cultivables, ¿sí?, el estado viable pero no cultivable. En ese caso, muchas bacterias no pueden ser cultivadas en el laboratorio, es decir, no pueden ser recuperadas, por ejemplo, ni del agua ni del suelo, pero presentan metabolismo activo en las muestras. Incluso pueden seguir causando infecciones, por ejemplo, Legionella, Neumófila, Salmonella, Enteritis, Vibrio cólera. Estas bacterias se encuentran de forma habitual como no cultivables. ¿Sí? Entonces, los métodos de observación directa son importantes para evaluar la diversidad y la ecología microbiana. Y también el uso de sondas génicas para secuencias de ARN demostraron que que muchas de las poblaciones de bacterias y de arqueobacterias están presentes en el agua de mar y aún no pueden ser cultivadas. Bueno, y para terminar, les dejo esta diapositiva como guía para estudiar, ¿sí? Para que sepan, más que nada, de la parte de recuento celular, cómo estudiarlo, sepan en qué unidades se informan, cuál sería un resultado posible, qué ventajas y qué limitaciones o desventajas tiene este método, ¿sí?, cada uno de estos métodos. Y también practiquen los cálculos de recuento en placa que les dejé en las diapositivas anteriores, ¿sí? Bueno, esto es todo, chicos. Hasta luego.